Seguimos con el texto de Serra y Alfi. Suena horrible que yo me nombre, pero bueno, esa es la denominación que va a estar ahí en la fotocopia o en el archivo que pueden consultar en el blog. Estamos hablando sobre qué es lo que se vendía vinculado a la Argentina durante esa década del 80 en los mercados europeos, principalmente en Londres, pero no descartemos otros. Lo primero que se vende, o lo primero que nos viene a la cabeza, son los títulos del Estado Nacional. Acá no tenemos ningún misterio, son bonos del Estado Nacional que prometen una renta y de esa manera, dado que el Estado argentino tenía su buena fama de pagador, eso se va a producir en unas cuantas oportunidades, ¿sí? La idea además, como yo les había comentado, no era cancelar estos bonos con fondos propios, sino otra vez endeudarse para pagar el anterior, siempre con un tipo de elegancia, ¿sí? Hoy se usa en la jerga el término rolear. Bueno, si quiere anunciar rolear, pero lo que se buscaba era eso, era no pagar el bono, sino afrontar el pago con un nuevo endeudamiento. Y así sucesivamente. Como explicamos también, las provincias van a ofrecer sus bonos en el mercado internacional y las provincias lo hacen con eh, el argumento, además de que esos bonos tenían doble garantía, pues si no pagaba la provincia, se hacía cargo el Estado Nacional. En la práctica es un poco difuso, no hay normativa que lo explique claramente, pero ese era el argumento de venta y así que tenemos provincias. Dentro de las provincias claramente aparece la de Buenos Aires como significativa. Que luego cuando vimos que se instrumentaba el sistema de bancos nacionales garantidos era para conseguir el oro y luego comprar los títulos que le permitiera emitir al banco y así financiar al Estado provincial. También en este mercado se ofrecían títulos por parte de las empresas privadas inglesas que invertían en la Argentina, como por ejemplo los ferrocarriles eran muy importantes en número, este endeudamiento era muy significativo y había títulos de renta fija que justamente obligaban al pago anual de amortización e interés, y también estaba la posibilidad de comprar acciones de estas empresas y funcionaría como cualquier acción. En este caso no habría endeudamiento, sino que hay una inversión y la persona que compra parte del paquete accionario de una empresa tiene derecho a recibir dividendos y con esa expectativa es que se compraba. A todo esto que yo les estaba señalando se suman las cédulas hipotecarias, lo cual implica un nuevo instrumento y también quizás llamaba la atención de los acreedores externos, decir, pero esta gente vende títulos de las más variadas condiciones. ¿Todo esto cómo se solventa? ¿De dónde van a sacar los medios como para el pago de estas obligaciones? ¿Sí? O sea, el Estado argentino, por un lado, y la sociedad argentina, como podría ser en el caso de las cédulas hipotecarias, o los empresarios privados ingleses que reciben ingresos de la gestión de su empresa y también de la garantía ferroviaria, ¿cómo van a hacer para afrontar estos pagos? Todo eso va a llamar la atención y como ustedes saben, en algún momento va a haber una reacción desfavorable por parte de los acreedores cuando el propio Estado Nacional intente colocar un bono ya por 1889, no encuentre oferentes y esto arrastre al Estado Nacional, que por supuesto no se encontraba en condiciones de afrontar el pago por sí de sus obligaciones con su propia recaudación impositiva. Se había pensado, como yo les había dicho, en rolear, en pagar los bonos con fondos frescos que se obtenían mediante la suscripción de nuevos bonos. Lo cierto es que allá por 1890 el Estado argentino entra en quiebra y en este lugar, bueno, entra en quiebra y los bancos hipotecarios también van a entrar en una situación muy complicada
en algún caso cercano a la quiebra y en otro por ahí, cerquita. Entonces, lo primero que tenemos que ver es algo que yo ya les expliqué y que en este texto lo puse en forma taxativa, pues es un tema que yo pregunto en los exámenes y quiero que lo entiendan y quiero que lo hablemos y quiero que siempre me pregunten al respecto, que son las renegociaciones de la deuda. El Estado argentino quiebra, en principio no puede pagar sus obligaciones, no puede pagar sus bonos, las provincias tampoco lo pueden hacer. Las empresas ferroviarias instaladas en Argentina tampoco pagan sus obligaciones negociables porque una de las cosas que hace el Estado argentino es interrumpir el pago de las garantías ferroviarias. Así que una parte importante del flujo de esas empresas dependía de cobrar las garantías, que no se las van a pagar momentáneamente. Y lo mismo sucede con las cédulas hipotecarias. Ustedes podrían pensar, pero bueno, los tenedores de las cédulas hipotecarias no podían reclamar que se llevara a cabo el procedimiento de ejecutar la garantía real, porque el argumento, se acuerdan que era que no había posibilidad de no cobrar, porque detrás de esta transacción, detrás de esta cédula hipotecaria, estaba la garantía de las tierras que estaban hipotecadas. Así que si el deudor hipotecario en su conjunto no paga, el banco debía ejecutar la propiedad, rematarla y con eso cumplir el pago de sus obligaciones. Acá surgen varias cuestiones. La primera es que en este contexto de crisis lo que hay también es un derrumbe de los valores inmobiliarios. Así que lo que valía la propiedad ya no lo vale más. Y eso implica que llegamos a un punto en el cual quizás al deudor hipotecario le conviene más no pagar su obligación o incumplir su obligación que cumplir con la obligación y quedarse con una tierra que vale la décima parte, no, pero la quinta parte podría llegar a ser perfectamente. Entonces, acá tenemos una cuestión de que la garantía real existe, pero se ha desvalorizado. La otra tiene que ver con la voluntad de los estados, Estado provincial y Estado nacional, de ejecutar a deudores hipotecarios. Esto no tiene nada que ver con la situación, pero cuando fue la crisis en el año 2001 y había muchas personas que tenían obligaciones hipotecarias en dólares, no solo fue reconvertida esa deuda en pesos, sino que también durante décadas, no puedo decir cuándo se levantó esto, si es que se levantó, se prohibieron las ejecuciones hipotecarias. O sea, no es tan fácil cuando existe un fenómeno generalizado eh, ejecutar masivamente las hipotecas. No es tan fácil. En este caso, lo que va a hacer el Estado Nacional y el Estado Provincial es en principio no ejecutar y el Estado Provincial va a ofrecer una promo permitiéndole a los deudores cancelar su deuda pagando solamente el 30%, es decir, le condona el 70% de la deuda. ¿Sí? Ustedes pensarán, y con este dinero que ingresó, el banco hipotecario de la provincia le pagó a los tenedores de las cédulas hipotecarias. No les pagó. No les pagó, les dio un bono, que en principio se lo iba a pagar en 1896, y después en 1896 le dio otro bono, que en principio se lo iba a pagar en 1906. Y en 1906 no pagó nada. Así que los tenedores de cédulas hipotecarias del Banco de la Provincia de Buenos Aires fueron perjudicados de manera muy clara. Ahí viene la discusión, ¿quiénes eran? Lo dejamos para el final. ¿Qué pasa con los tenedores de cédulas del Banco Hipotecario Nacional? Bueno, en ese caso, recordemos que era mucho menos relevante el monto, lo que sí es cierto es que los tenedores de cédulas hipotecarias del Banco Hipotecario Nacional
lo que van a hacer es seguir cobrando, sufren alguna zozobra, alguna postergación. En algún caso, una cédula especial que se había nominado en oro se transformó en pesos. Recuerden que las cédulas hipotecarias normalmente estaban nominadas en pesos, no en oro, no en moneda fuerte. Entonces, justamente esos tenedores sufren alguna zozobra, pero finalmente, con fondos que proporciona el Estado Nacional, es decir, que acude el Estado Nacional a auxiliar al Banco Hipotecario Nacional, se van haciendo los pagos, se normaliza y inclusive se recobra la cotización de las cédulas a finales del siglo XIX, lo que indica que evidentemente se estaban cumpliendo con los compromisos. De esa manera, son dos instancias distintas. Más relevante lo que yo les explico sobre el Banco Hipotecario de la provincia, ¿sí? Que por un lado hace esta promo para los terratenientes, para que puedan hacer el pago de la totalidad de la obligación solamente abonando el 30%, y por el otro, el Banco Hipotecario Nacional, cuyos deudores hipotecarios no fueron beneficiados, en el sentido de que no fueron condonadas sus deudas, se les dio alguna ventaja, pero no fueron condonadas, y finalmente el Estado Nacional auxilia para que puedan cumplirse, y de hecho sucede, y el Banco Hipotecario Nacional sigue existiendo, y el Banco Hipotecario de la provincia, como yo les dije, ya para 1906 no tiene nada que hacer. Cuando yo les hablé antes, les dije que teníamos que repasar las dos renegociaciones que tiene la Argentina durante el siglo XIX. La primera, en 1891, es el Acuerdo Rothschild. Ustedes recuerdan que con la presencia del Banco de Inglaterra y Rothschild, que es uno de los principales banqueros y que colocaba títulos de deuda de muchos países del mundo, entre ellos países sudamericanos, lo que va a hacer es prestarle dinero al Estado argentino durante 3 años, o mejor dicho, durante 3 años se hace cargo del pago de las obligaciones que tiene el Estado argentino. Así que durante 3 años el Estado argentino no paga ni la amortización ni el capital de los bonos que tiene emitidos. No se habla de los bonos provinciales de ninguna manera, así que los tenedores de bonos provinciales están esperando. Y tampoco, como yo le referí, se habla sobre las cédulas hipotecarias. El acuerdo Rothschild hablaba sobre los títulos del Estado argentino y en cierta forma se hablaba de que estén incluidas las garantías ferroviarias. De una manera imprecisa, y no se hacía el pago igual de las garantías ferroviarias, pero por lo menos se las contempló, se pensó que existía esa obligación. En este caso era por parte del Estado argentino a las empresas ferroviarias inglesas. Bueno, llegamos a esta situación en la que el acuerdo Rothschild le brindaba al Estado argentino la posibilidad de desentenderse por 3 años de su deuda, pero con la expectativa que para 1894 el Estado argentino se iba a encontrar en condiciones de hacer frente a sus obligaciones, cosa que, y esto no es spoilear, ya se los dije, el Estado argentino no puede hacer. De ninguna manera el Estado argentino puede afrontar el pago de sus obligaciones con fondos propios, así que va a ser necesaria una renegociación de la deuda, y esa renegociación de la deuda se va a dar en 1893 con el nombre de Acuerdo Romero. Y el Acuerdo Romero y todo lo demás lo vemos en el tercer video de este texto.